Comento un poco que a pesar de los esfuerzos hechos, hay una asistencia tan baja, mucho más baja que la vez pasada, que asistieron 15 personas y ahora vemos 8. Incluso tenemos un par de compañeros nuevos, ¿no? Conectados. Bien, y además, tomando en cuenta que el tema de hoy día, que es un tema que nos interesa fundamentalmente, se trata de todo lo que tiene que ver con la discusión de la nueva constitución, que no va a ser una discusión sencilla, va a ser una discusión complicada, porque digamos, la derecha está bien preparada también para defender sus posiciones y con argumentos que pueden convencer a la gente. Y nosotros tenemos que estar preparados para contrarrestar esos argumentos. El compañero Morón mandó una cita de Marx, ¿ya? Y eh, alrededor de esa cita él dio planteó unas preguntas que tienen que ver mucho con el Estado, cierto, subsidiario, que es, digamos, un tema, yo creo, el pilar de la nueva constitución si nosotros queremos sacar adelante. Eliminar la subsidiariedad del Estado, ¿ya? Y transformarlo en un Estado más bien solidario. Entonces, un compañero se atrevió a responder las preguntas y yo le voy a dar la palabra porque mandó una respuesta suficientemente hilvanada, digamos, y como fue el único que respondió, sería bueno que él empezara, dado que así fue planteado, de que nosotros hiciéramos hoy primero una pequeña discusión sobre este tema de la subsidia. Ay, diablo, mi cerebro está un poco fallando, del Estado subsidiario. Compañero Carreño. Pepe, activa el micrófono. Pepe, tu micrófono. Micrófono. Estoy tratando de revisar el correo, pero en realidad no encuentro la... Matías también indica que la respondió. Ah, ya, qué bueno. Qué Dile la bueno. palabra a Matías, yo mientras busco lo otro. Sería Matías, por interesante favor. porque Matías es más o menos ducho en el asunto. Sí. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Buenas. Bueno, Hola, Matías. Pepe, tienes la palabra. No, Matías la tiene. Dale, dale, Matías. Vale, Ok, Matías. bien, dale entonces. la primera pregunta del ejercicio era, ¿qué ejemplos podrían demostrar que el Estado subsidiario garantiza privilegios para el gran empresariado? Bueno, el hecho de que el Estado no puede ejercer una actividad empresarial como Estado, sino que necesita una ley de quórum calificado para tal, y aún así se tenga que comportar como privado, le da un amplio espectro de acción a los privados y al gran empresariado para la construcción de caminos, carreteras, puentes, y aún así no en beneficio del pueblo de Chile, sino que en beneficio de su propio bolsillo, y muchas veces sacando intereses que son absolutamente absurdos, las concesiones y todo ese tema. Entonces, así es como el Estado subsidiario garantiza los privilegios, dejando al Estado en un margen bastante pequeño de acción que prácticamente no existen. El Estado en Chile, desde que se implantó en su totalidad el Estado subsidiario, ha estado bastante al debe la garantización de derechos del pueblo de Chile, y en eso los privados han visto la oportunidad y no han hecho más que aumentar sus ganancias. La segunda pregunta, ¿sabe por qué el Estado subsidiario impone al mercado como único medio de satisfacción de las necesidades? Bueno, el Estado subsidiario, en su máximo esplendor, en Chile empieza a surgir, no, como yo lo veo, no desde que se implantó la Constitución de 1980, sino que más bien cuando cae el muro de Berlín o cuando cae la Unión Soviética y todo el gran campo socialista, y prácticamente se entiende y gran parte de la socialdemocracia, de lo que fue la concertación y la alianza, comprendió que solo el libre mercado sería capaz de garantizar los derechos y promover el desarrollo, lo cual en la práctica nosotros vimos que no fue así.
que las brechas de desigualdad aumentaron, que el pueblo de Chile siga teniendo muchas las necesidades con las que partió, con las que finalizó el siglo XX y con las que partió el siglo XXI, y que el mercado finalmente no fue el capaz de solucionar los problemas que Chile tenía ni que el mundo siga teniendo. El mercado nunca va a estar para solucionar el hambre y la malnutrición, para el cambio climático, etc. ¿Y por qué lo anterior consolida el monopolio económico y político? Bueno, básicamente también porque el empresariado también se ve obligado en Chile a participar de la política también. No olvidemos que Piñera es básicamente de los grandes exponentes digamos, de los capitalistas chilenos, que no son básicamente capitalistas industriales, sino que son más bien capitalistas comerciales que se dedican a comprar empresas y a exportar, y a cotizar en bolsa y a especular. Entonces se ven obligados a meterse en la política para hacer una especie de camisa de fuerza del sistema, y así perpetuaron el sistema durante estos 30 años, primero también con la Constitución del 80, con el sistema binomial que garantizaba que estas grandes élites, la concertación y la alianza, monopolizaran el Congreso y el Poder Ejecutivo, y además no permitieran que fuerzas alternativas como nosotros entraran al sistema para llevar la voz de los, digamos, los que quedaron afuera del sistema y los que el sistema nunca se preocupó de ellos. Entonces, es en eso que él también garantizó mucho el monopolio de lo económico. Los confores se coludieron, los supermercados se coludieron, todos se coludieron, y las farmacias. Y todo ha derivado, y todo eso influyó en el gran estallido social del 18 de octubre del año 2019. Que fue el gran fracaso y como se vio que el pueblo de Chile al final, este experimento de Estados Unidos no funcionó en Chile, que el neoliberalismo fracasó, y que hoy en día nos tienen esta discusión constitucional con la que pretendemos superar el neoliberalismo y establecer un Estado social y democrático de derecho con una economía mixta, para así avanzar hacia un Estado solidario con el pueblo de Chile. Muchas gracias. Pide el micrófono. ¿Cómo? No, Sí. nada. Dale, Pepe Carreño. Bueno, Pepe. Figueroa envió 3 preguntas. De las 3 preguntas yo hice lo que me pareció desde el punto de vista de lo que la experiencia y de la realidad contemporánea que estamos viviendo, y la contesté. La primera dice: ¿qué ejemplo podría demostrar que el Estado subsidiario garantiza privilegios para el gran empresariado? Bueno, yo escribí: el Estado subsidiario se comporta como un mero observador y se resta de llevar a cabo la actividad económica y productiva que redundan en el bienestar de los ciudadanos. En conectividad, el Estado deja en manos de privados la construcción de carreteras y su administración, desentendiéndose del rol social que cumple la misma para el desarrollo de una gran cadena de actividades económicas. En relación a la conectividad, desde la dictadura, que deliberadamente dejó de mantener y potenciar ferrocarriles del Estado, que era un medio de transporte de pasajeros y de carga, que era asequible a la gran mayoría de la gente, que era un medio que estaba subsidiado por el Estado para garantizar que la gente pudiera tener acceso a este medio de movilización. Así las carreteras hicieron negocio, con la carretera le hicieron negocio los grandes empresarios en su construcción y en la concesión de la administración por medio de contratos que son abusivos, que todos sabemos que aparte del IPC, las carreteras, ¿no es cierto?, cobran un valor más allá que ellos objetivamente lo plantean, de manera, de acuerdo al derecho que ellos tienen, que le da la ley. La educación: por el traspaso de la educación a los municipios con recursos muy bajos se llegó al deterioro de la educación, dado que el Estado no entrega los recursos necesarios para ello. Por otro lado, la subvención de los colegios particulares subvencionados y la autorización de cobro adicional hicieron que la educación un gran negocio para los privados. El otro ejemplo es que la privatización de los servicios básicos de electricidad, agua, energía y telecomunicaciones ha hecho de esta actividad un gran negocio para el gran empresariado. No hay regulación de precios ni regulación de las ganancias, ni garantías de un buen servicio, que cada vez que hay en el Gran Santiago pasa susto cada vez que hay un temblor, hay un aguacero, cae una poca agua y qué sé yo, se echan a perder todos estos servicios básicos. La no intervención del Estado en el comercio y la industria farmacéutica, que es un poco lo que decía Matías, ha permitido que haya colusión, con escasas sanciones ejemplarizadoras cuando se demuestran estos delitos. Y de hecho se ve que esto viene en forma recurrente repitiendo.
Yo soy un enfermo crónico, tengo ciertas patologías que estoy cada cierto tiempo mensualmente comprando mis medicamentos y uno se da cuenta que las cosas van subiendo y preguntan uno y el otro lado y las cosas lo mismo. Por otro lado, el escaso peso que tiene CERNAC hoy en día con las modificaciones legislativas implementadas impiden un rol más activo de este organismo. Que esas modificaciones fueron hechas propuestas por el gobierno Piñera o propuestas por el gobierno de la Bachelet, tengo entendido, y que no fueron aceptadas por el chantaje de la derecha. Incluso creo que tengo entendido, se llevó al Tribunal Constitucional, que actúa como tercera cámara, como todos sabemos. Eso. Y la tercerización de múltiples actividades laborales en las diferentes participaciones públicas. Yo soy funcionario público, trabajo en un hospital, y donde está analizado el aseo, en los servicios de guardia y todo eso. Y esa tercerización ha hecho que haya precarización de los salarios de la gente que trabaja en esas funciones. Y con ello, obviamente, garantiza que las ganancias sean optimizadas para estas empresas que prestan estos servicios. Por otro lado, las leyes laborales cumplen su rol de desincentivar cada vez más la organización de los trabajadores, demonizando derechos y demandas. Esto redunda en que el empresariado tiene manga ancha para cometer abusos y de paso asegurar enormes ganancias. En el comportamiento de los bancos privados no hay regulación por medio de leyes de los costos de préstamos bancarios ofrecidos, ya que no hay una política estatal de apoyo al desarrollo de una banca que beneficie a la gente de menores recursos. Y eso lo vemos en el financiamiento de todo tipo de actividades que tiene la gente de clase media para abajo, en el financiamiento de los créditos hipotecarios, que todos sabemos que la banca privada pesca nuestros recursos que están en la AFP, los lleva para ellos a un interés muy bajo y nos presta a intereses enormes a nosotros los usuarios. En lo inmobiliario estamos sometidos a lo que imponga el mercado en cuanto al valor de los terrenos, las edificaciones, los valores de las viviendas y los departamentos. Es cosa de evaluar cuánto vale un departamento. Son prácticamente inalcanzables, te tienes que endeudar de por vida para ello. La segunda pregunta que hace el compañero Figueroa dice, ¿por qué el Estado subsidiario impone al mercado? ¿Ah? El compañero Maximiliano, la pregunta. Él la puso. Sí. ¿Por qué el Estado subsidiario impone al mercado como único medio de satisfacción de las necesidades? Y yo escribí, esto ocurre porque la institucionalidad, ya es decir, la legislación y los organismos de fiscalización, control y defensa de los ciudadanos en sus derechos están coartando los derechos de las personas. Ha habido una clara intencionalidad de perpetuar este estado de abuso por medio de dictación de leyes que legitiman el abuso en desmedro de la defensa del bienestar de los ciudadanos. Eso por una parte. Por otro lado, al no haber alternativa de tener dónde elegir por un determinado servicio o producto, se nos impone un mercado de empresas privadas, abusadoras, y con todo el respaldo que les da la ley. Lo legítimo, lo ilegítimo, lo convierten en legal y aparece como necesario. De ahí la justificación de que el mercado tiene que existir desde el punto de vista del neoliberalismo. ¿Por qué lo anterior? La tercera pregunta. ¿Por qué lo anterior consolida un monopolio económico y político? Esto ocurre porque el Estado, al desentenderse de los derechos básicos sociales y dejárselo al mercado bajo una institucionalidad basada en sus leyes ad hoc para tales objetivos, permite la profundización de estos abusos. Abusos facilitados por el control que tiene el neoliberalismo de los medios de comunicación, de los partidos políticos, de las leyes, de la persecución de toda disidencia, la criminalización del descontento y la estigmatización de los disidentes. Eso era mi aporte que yo hice. Eso. Muchas gracias, compañero. No sé si hay algún otro compañero que haya pensado en las preguntas que el compañero Max planteó. Bueno, yo mismo hice un tremendo resumen aquí, pero creo que ocuparía mucho tiempo y me han últimamente criticado porque hablo mucho. Entonces, mira, yo digo que sobre la primera pregunta, en rigor planteaba que diéramos un ejemplo, ¿cierto?, de cómo que demostraran que el Estado subsidiario, ¿cierto?, garantiza los privilegios para el gran empresariado. La verdad es que la respuesta sencilla tiene que ser que establece sencillamente que el Estado no debe meterse, ¿cierto?, en
en la cosa social, digamos, de mejorar los servicios, solamente controlar, solamente controlar. Y eso significa además subsidiar en español, o sea, ayudar a otro ente a que cumpla su tarea. Entonces, la Constitución plantea eso, ¿sí? Entonces le da todas las atribuciones a la empresa privada. Y por lo tanto, le garantiza los privilegios para realizar entonces la tarea al empresariado. Después, ¿por qué impone el mercado? O sea, por lo mismo, o sea, establece, digamos, que el mercado es la solución de todos los problemas. Hay que tomar en cuenta que esto nació, ¿cierto?, de los Chicago Boys, y no se implantó solamente en Chile, sino que prácticamente en muy gran parte del mundo. ¿Ah? Estaba viendo cómo la misma lucha que nosotros damos se da en otros países latinoamericanos, como Perú, qué sé yo. Entonces, impone por ley, o sea, por estatuto, digamos, de partida, ¿cierto? De que es el mercado el que resuelve los problemas para satisfacer las necesidades de la gente. ¿Y por qué consolida un monopolio, cierto? Dice económico y político. ¿Ya? Bueno, prácticamente por lo mismo, o sea, simplemente al establecer la subsidiariedad, yo me enredo, subsidiariedad, ¿cierto? Al establecer la subsidiariedad, entonces implica que se establece una colusión entre las grandes empresas, incluidas también con las empresas a nivel internacional, y evidentemente plantea entonces una especie de monopolio económico, ¿ya?, y político. Recordemos que el compañero Max nos enseñó bastante de que Chile es un país que vive del mercado, del mercaderío, digamos, ¿no?, y de la banca. Y por lo tanto está claro que ahí se establece esta relación por medio de la Constitución. Eso, compañero. Yo creo que deberíamos darle la palabra al compañero Max para que desarrollara ahora el tema, ¿no? Si alguien no quiere agregar algo más. Yo creo que como puntapié de inicio para la discusión y para el nuevo curso, le dejamos la palabra a Max. Sí, exacto. Gracias, compañeros, compañeras. Bueno, lo que voy a poner unas láminas para que examinemos qué es el Estado subsidiario y luego volvemos a las respuestas de manera tal de que las podamos como problematizar y profundizar esos tres problemas, ¿sí? Fundamentalmente ahora en la lámina lo que vamos a ver es qué es lo que plantea la propia filosofía del Estado de Chile respecto a él mismo. Pero en este sentido conviene tener en cuenta que la Constitución establece una filosofía, una concepción acerca de qué es el poder político y qué es la economía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una Constitución no, y particularmente la Constitución chilena, porque tenemos que recordar que no necesariamente el capitalismo supone constituciones. Hay países que no tienen constituciones y son capitalistas, por si acaso. Y por otra parte, una cuestión que también conviene tener en cuenta es que esa concepción se expresa en todo el texto constitucional. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay una especie como de intuición light de izquierda, que es, pero no nos metamos en problemas filosóficos o doctrinarios, porque basta con que eliminemos este capítulo, o hacemos un preámbulo en la Constitución nueva, donde digamos estamos todos de acuerdo en esto, como si lo que siguiera no va a ser ideológico. ¿Me explico? O sea, está esa intuición de que hagamos un preámbulo ideológico y después hacemos una constitución no ideológica. Y evidentemente eso es imposible. No puede haber una ley no ideológica, por una parte. Y por otra parte,
actualmente en la Constitución, que este fue también un argumento que en su momento la derecha trató de esgrimir, aunque se le fue cayendo. No obstante, uno puede encontrar esto todavía en declaraciones de candidatos de derecha, etcétera, que refiere a que la subsidiariedad, por ejemplo, estaría expresada solamente en el artículo 19, por ejemplo. Pero no sé, el artículo 2, el 8 y cualquiera que se tomara al azar, no estaría dando cuenta del Estado subsidiario. Entonces, evidentemente eso no es así. Como vamos a ver ahora, aquí estamos enfrentando una concepción, y esa concepción está en todos los artículos de la Constitución, ¿sí? Y no solo en los artículos de la Constitución, sino que también en una extensión de la Constitución, que son las leyes orgánicas constitucionales. Eso también es un elemento que nosotros tendríamos que tratar de rescatar y de poner en todas las pizarras donde andemos en términos de nuestros candidatos constituyentes, porque toda la ley orgánica constitucional de enseñanza, por ejemplo, la ley orgánica constitucional, ¿sí? Que ya no existe, así se llama completa la LOCE, ¿no es cierto? Pero la ley orgánica constitucional que refiere a municipalidades, que refiere a partidos políticos, que refiere, etcétera, 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 todas esas leyes orgánicas constitucionales, desde el punto de vista nuestro, deben ser objeto de derogación. ¿Sí? Obviamente la derecha lo que va a hacer es que lo que está haciendo, que es lo que históricamente tiene que hacer, también lo hizo en el gobierno de la nueva mayoría, que es que tiene que ir poniendo, digamos, una defensa de anillos, ¿no es cierto? Tiene que poner como hartas vallas, de manera tal de que si el pueblo atraviesa una valla, hay inmediatamente otra, después hay otra, después hay otra, y así va como armando cercos, ¿no es cierto? Para defender lo que estaría en el centro, que lo que estaría en el centro evidentemente son los intereses de clase. Entonces, en este sentido, un elemento que también se trata de plantear por parte de la derecha es divorciar o digámoslo así, distinguir entre la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales. Entonces, cambiemos la Constitución, pero no cambiemos, no sé, la ley orgánica de municipalidades. ¿Sí? Pero en rigor, la ley orgánica de municipalidades es parte de la Constitución. Y en ese sentido, todas las leyes orgánicas constitucionales expresan esta concepción que está en la Constitución. Eso es lo inmediato, porque a la vez, ¿no es acaso producto de la filosofía del Estado las sentencias del Tribunal Constitucional? Todo lo que hace el Tribunal Constitucional es aplicar esta filosofía que está en la Constitución. ¿Sí? Bueno, eso dicho, digámoslo así en general, ¿no es cierto? Entonces, esta filosofía del Estado, que evidentemente es la filosofía de un Estado dictatorial, que se expresa en un texto constitucional que no tiene ninguna legitimidad histórica más que la legitimidad de una victoria militar, ¿sí? Y de haber generado, gracias al monopolio de las armas, una condición de poder absoluto. ¿Sí? En esa condición de poder absoluto, donde se fija una constitución en base a esta concepción. Esa concepción, evidentemente, hoy no podemos estudiarla en detalle, ¿sí? Pero podemos decir, al menos en principio, que evidentemente está planteando, si se quiere, está planteando una política no solo para condiciones de poder absoluto, sino también para condiciones de poder, digámoslo así, negociado, que es lo que ocurrió luego con la concertación. Es una constitución que en ese sentido lo que hace es consagrar la victoria del gran empresariado a partir de un golpe militar. Eso es lo que está haciendo la Constitución si uno lo ve en términos históricos, ¿no es cierto? En términos históricos lo que hace es consagrar una victoria de clase y tratar de perpetuarla, y que en parte ha cumplido su cometido. Bien, entonces en ese sentido esta filosofía, en principio se le pudiesen dar bastantes nombres a esta concepción o filosofía. Pero hay una expresión aquí que es inevitable, que al menos tenemos que manejarla entre nosotros, que es el hecho de que esta es una concepción tomista, o sea, que arraiga en la filosofía de Tomás de Aquino. ¿Y por qué? Porque esa filosofía es la tradición doctrinaria de la oligarquía chilena. Si vamos no sé, a ver la burguesía polaca o la burguesía norteamericana,
o la Argentina, no vamos a encontrar necesariamente esa tradición que es la chilena. ¿Sí? Cuando decimos en este sentido tradición, lo que estamos diciendo es que esta oligarquía, ¿no es cierto?, que está compuesta por el tipo de capital que el compañero Matías hacía alusión, ¿no es cierto?, que son sobre todo de capital comercial y capital bancario, ¿no es cierto? O sea, que no hay una industrialización en Chile, en términos, digamos, sostenidos, etcétera. Ideológicamente, el pensamiento de esos capitalistas es una proyección de las mismas familias que antes eran latifundistas, con excepción obviamente de los migrantes. O sea, el señor Larraín, que era dueño de los fundos, ¿no es cierto?, luego es el dueño de los capitales. Por ejemplo, un caso clásico son los mates, ¿sí? Que tienen una papelera, ¿no es cierto?, ahí en la zona. Entonces la familia latifundista que luego deviene capitalista. Entonces, en términos culturales, históricos, en términos, digamos así, chilenos, domésticos, esa familia era tomista cuando era latifundista, ¿sí? Cuando tenía inquilino, etc. Y ese pensamiento es parte de su patrimonio de clase que luego se expresa y se sigue desarrollando, aunque esa familia, esa grande familia, ya no sean únicamente latifundistas, ya no son porque no hay inquilinos, sino que son capitalistas, ¿sí? Entonces, en el fondo, la Constitución en ese sentido da cuenta de esa tradición. Y nosotros tendríamos que, lo más posible, tratar de comprender y conocer en detalle esa tradición que se ancla evidentemente en ese convento o abadía que es la Universidad Católica, donde están los sabios que pueden cultivar esto de un modo más o menos evidentemente meticuloso, ¿sí? Por eso es que el formulador o los formuladores de la Constitución, ¿no es cierto?, en su mayoría vienen de la Universidad Católica, así como los Chicago Boys, pero particularmente Jaime Guzmán, ¿no es cierto?, es expresión directa de la generación previa a esta, que tiene muchos representantes, pero el principal es Osvaldo Lira. Nosotros teníamos más o menos que ubicar quién es Osvaldo Lira, ¿sí? Que es el profesor de ontología que hay en la Católica en los años 50, que es carlista, ¿sí? Porque es como una pelea que no es nuestra esa, pero en parte es nuestra. Y que a la vez arraiga en la tradición española, que es la misma que va a justificar ideológicamente a Franco. O sea, desde el punto de vista histórico, las ideas de nuestra Constitución chilena son las mismas ideas del franquismo. Y que dan cuenta, evidentemente, del arraigo español que tiene la oligarquía chilena. Sí, digámoslo así, que hay otras expresiones antes de Jaime Guzmán, ¿no es cierto?, y de los Chicago Boys, como es también Jaime Izaguirre, ¿sí?, connotado historiador, conservador, catolicista, etcétera, ¿no? Toda esta gente racista, evidentemente. De ahí viene obviamente todas las familias Opus Dei, los Fiducia, los Legionarios de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el personaje, digámoslo así, que nosotros tenemos detrás de la Constitución, ¿sí? Que en el fondo es esta especie de mafia de las grandes familias, en donde todos son medios parientes entre sí, ¿no es cierto?, en donde todos estudian más o menos en los mismos colegios y en donde todos son más o menos, en ese sentido, tributarios de la misma tradición, ¿sí? Entonces, lo que al menos el caminito que tendríamos que tener muy, muy claro, ¿no es cierto?, es que detrás de la generación, ¿no es cierto?, que redacta la Constitución, que podemos ver en ese sentido, particularmente a Guzmán y a los Chicago Boys, que más o menos andan por ahí en edades, ¿no es cierto? Hay otros, evidentemente, pero la corriente es la misma. Está la generación de Osvaldo Lira y otros, son muchos, ¿no es cierto? Y detrás de Lira está el pensamiento español, propiamente tal, que en ese sentido tiene su raíz en el tomismo español, ¿sí? Que expresa particularmente un pensador que tiene mucha influencia en estos pensadores chilenos, que es Vázquez de Mella. Hay otros. En otra instancia podríamos estudiarlos también, o al menos aproximarnos con más detalle a ellos, ¿sí?
Pero en rigor, si nosotros hablamos en términos históricos de subsidiariedad, en los términos que estamos viéndolo históricamente, estamos hablando de Vázquez de Mella. ¿Sí? Y ahí aparecen otros más, son como 12. ¿Sí? De medio de eso anda Menéndez y Pelayo, por ejemplo, no sé si alguien lo ubica, el que escribió esto de la historia de los heterodoxos españoles, que son como 12 tomos, una cosa así, que uno se demoraría como 5 años en leer todo eso, que en fondo es la reacción católica ante la Primera República. ¿Sí? La Segunda República la conocemos, ¿no es cierto? Donde está la guerra civil, ¿no? Pero hay una Primera República, ¿no es cierto? Y en la Primera República, lo que ve en la tradición latifundista española es, digámoslo así, la infección francesa, ¿sí? Que está dada por los marxistas y por la masonería. Entonces, ante eso, el catolicista reacciona como se reaccionó frente a los árabes, una cosa por el estilo. Si nosotros vemos esa especie de dinámica que se arma ahí en términos ideológicos, es la que asimila esta tradición chilena. Pues si uno ve la declaración de la Junta Militar, lo que se está planteando es que esto es por la defensa del alma nacional, que sería el guaso a caballo, ¿no es cierto? Con un caballo bonito, pura sangre, con el tipo con un chamanto, ¿no es cierto? Etcétera, y con un inquilino que lleva que lleva el caballo adelante, ¿no es cierto? Ese que es el alma nacional es lo que vamos a defender frente a ¿qué? Frente a la influencia foránea. Eso expresamente lo está diciendo la Junta Militar del 73 y lo va a seguir diciendo después, va a ir cambiando y matizando. Pero ese es uno de los centros de la argumentación del golpe de Estado. O sea, vamos a salvar a la patria. ¿De quién? Del extranjero. Porque en última instancia, el marxismo aparece como algo extranjero. ¿Sí? Esa dinámica de cómo entender la confrontación de clase es de cuño español. ¿Sí? Y es lo que está haciendo don Marcelino Menéndez y Pelayo en el siglo XIX frente a la influencia laica. ¿Sí? O sea, se está viendo que hay un enemigo que está afuera, que no es lo español, ¿sí? Y que viene a invadir y, digámoslo así, a deformarnos, porque nosotros si somos españoles somos catolicistas. ¿Sí? En este caso, los chilenos, ¿qué vendría a ser? Que el trabajador era una persona obediente y honrada y ahora está armando un sindicato para armarnos una huelga. ¿Y de dónde está sacando esa costumbre este tipo? La está sacando de ideas alemanas, por ejemplo. Que sería Marx, la está sacando de una cuestión rusa, que es Lenin, la está sacando los cubanos, después de decir. ¿Sí? Entonces, en fondo, no es de por sí el pueblo, sino que es la influencia extranjera sobre el pueblo. Eso incluso lo hacen extensivo a la democracia cristiana, ¿sí? En orden a la raigambre alemana que tiene la democracia cristiana en el siglo XX, ¿no es cierto? Y secundariamente francesa, en el sentido de las ideas de Maritain, etc. Entonces, pero eso también lo sacan en cara. Voy a que eso también se le puede aplicar a la DC. Y de hecho, en parte se lo aplicar. Recordemos que la democracia cristiana enarboló como una idea esencial de su ideario la propiedad comunitaria. ¿Sí? O sea, relativizaban en ese sentido la propiedad privada, ¿sí? Como única forma, como único régimen económico. La democracia cristiana después se fue olvidando eso. Bueno. Foxley parece que ya no se acordaba de eso en los 90, ¿sí? Pero evidentemente es parte de la tradición democrática cristiana la reivindicación de la propiedad comunitaria como una especie de intermedio, ¿no es cierto?, entre la propiedad estatal y la propiedad privada como tal. Bueno, más o menos esa es como la historia, si uno la ve de un modo muy, digámoslo así, a la rápida, ¿no es cierto?, de qué hablamos cuando hablamos del tomismo que hay en esta constitución, ¿sí? Y ese tomismo es el que de alguna manera sirve, digámoslo así, de base al monopolio económico, que es lo que quieren poner los Chicago Boys. ¿Sí? Lo que tratan de hacer los Chicago Boys con las políticas de shock, así llamadas, ¿no es cierto? Y después con la privatización de empresas de Estado, ¿no es cierto? Es sencillamente poner un monopolio, en donde para eso obviamente tienen que prohibir que el Estado tenga empresa, y eso es lo que le calza al tomista. O sea, si el Estado no puede tener empresa, porque si tiene empresa, está lesionando la libertad individual. ¿Sí? Entonces ahí se da este enredo, porque es como medio enredado, como esta idea de latifundio con inquilinos que tienen un perfume encomienda, ¿sí? Tienen un perfume esclavitud africano arriba de un barco, ¿sí?
a Edad Media, Inquisición, a Silicio, a gente pegándose con un látigo, cosas por el estilo, ¿no es cierto? ¿Cómo eso se entronca con alguien que quiere privatizarlo todo y ojalá poner en venta a la madre, si es posible? ¿Sí? ¿Cómo pega? A veces como una particularidad chilena, dicho sea de paso. ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron pegar? Bueno, lo hicieron pegar porque por una parte no les resulta extraño, porque son todos parientes entre sí estas personas, ¿no es cierto? Todos estuvieron en el mismo lugar, etc. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista de ellos, es coherente lo que están haciendo después del golpe de Estado, al principio de la dictadura, ¿no es cierto? En los primeros años de la dictadura, es coherente, porque lo que están diciendo es, el Estado, y eso es lo que los Chicago Boys enfatizan, ¿no es cierto? Recordemos que Milton Friedman estuvo en Chile, etc. El Estado tiene la culpa del desastre de la economía, es un antecedente. Y el segundo antecedente, que es más ideológico, que es más teórico, es el Estado per se conculca o restringe la iniciativa del individuo. Entonces, tú, un punto de vista catolicista, después decía, bueno, claro, eso es lo que estaba planteando el maestro Tomás de Aquino y lo que ha planteado Vázquez de Mella. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Eso se expresa en dos principios que se llama principio de autonomía sociales y otro que se llama principio de subsidiariedad. O sea, cuando nosotros decimos subsidiariedad, en realidad no estamos hablando de esas dos cosas. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación brevemente para después volver a las reflexiones que planteaba el compañero Matías, el compañero José, el compañero Figueroa. Entonces voy a poner acá la lámina. Ahí estoy compartiendo, parece, sí. Ahora sí. Eso que está ahí no es el ejercicio que estamos viendo, ¿no es cierto? Ahí está. Ya. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es... Perdón, me equivoqué de láminas, compañero. Pero es lo que estamos viendo recién, ¿no es cierto? Pero que no son exactamente láminas, pues las voy a sacar. Me pasé ahí, las dejé... Ahora sí. Ya. Esta es. Ya. Entonces, estamos ahí, lo que apareció fue un resumen de lo que estamos viendo, pero no creo que no... Es mejor que partamos acá porque no vamos a... Ahí está. Ahí está, compañero secretario, se está viendo bien, ¿no es cierto? Sí, el compañero secretario mueve la boca. Parece. Ahora Resumen, sí. Sí, se ve bien. Dice resumen, primacía del individuo, bien común. Ya, muy bien, ya. Entonces, bueno, esto que tenemos acá es la ideología del neoliberalismo chileno, ¿sí? En términos muy resumidos. Porque recién estábamos haciendo una especie de reseña historiográfica, ¿no es cierto? Más o menos de dónde viene esto en términos de los personajes. Pero en términos de las ideas, estas son las ideas, ¿sí? Lo que se está planteando es que hay primacía del individuo, ¿sí? ¿Qué significa eso? De que lo que se está planteando como problema, este problema lo plantea Vázquez de Mella, lo plantea Osvaldo Lira, lo plantea Jaime Guzmán y lo plantea la Constitución de 1980. Es que ante una contradicción que no explican, pero vamos a ver después con detalle eso, ¿no es cierto? Pero habría una contradicción desde el punto de vista de ellos, desde el punto de vista de la derecha en términos históricos, chilena me refiero. Es que, ¿qué manda? ¿Qué es más importante? ¿El individuo o la sociedad? Ese es todo el asunto. Eso te lo plantean como una cuestión que está dada y que hay que dar una respuesta. Obviamente nosotros, como comunistas, podemos desarmar esa contradicción, es decir, ¿de dónde estáis sacando esa contradicción? Nuestra respuesta sería, si aparece una contradicción entre el individuo y la sociedad o comunidad, es porque la comunidad se dividió en clases. Por eso el individuo choca y sus intereses individuales parecieran no corresponderse con los intereses de la comunidad. Claramente van a chocar, al menos los individuos que no son propietarios. ¿Y por qué? Porque los intereses de la comunidad van a ser consagrados en el Estado, pero si hay división de clase, los intereses de los propietarios de producción van a estar expresados en el Estado, no los intereses de los no propietarios o productores. Entonces, evidentemente va a haber una contradicción entre los miembros de esa clase no productora, que no es propietaria, y los de la comunidad. O sea, digámoslo así, en la época de Carlomagno, ¿no es cierto?, el siervo de la gleba evidentemente tiene una contradicción con su comunidad, porque lo que el Estado está planteando como interés de la comunidad no es el interés de él como siervo. ¿Por qué? Porque la comunidad no la dirigen los siervos, la dirigen los dueños de la tierra.
Entonces, por eso está esa contradicción. Pero obviamente de esto no nos va a hablar esta filosofía, no obstante, nos presentan eso como el punto inicial, ¿sí? O sea, ¿qué es más importante, el individuo o la sociedad? Y entonces la respuesta es el individuo, ¿sí? El individuo. Entonces, por ende, ¿cuál es el fin de la comunidad? El fin de la comunidad es, en este sentido, que el individuo, porque es lo que manda, pueda realizar sus fines individuales. Parece una especie de juego de palabras, pero así. ¿Cuál es el fin de la comunidad? El fin del individuo. Porque la comunidad tiene que, lo que tendría que hacer es generar condiciones, posibilitar de que el individuo cumpla su fin. Entonces, como ese es el fin de la comunidad, es el fin del Estado. Y eso se llama bien común. O sea, lo primero que vemos es que la idea de bien común es el fin del Estado, en virtud de lo anterior, que es la primacía del individuo sobre la comunidad o sobre el Estado. Entonces, en ese sentido, vemos que la palabra bien común, la expresión que circula como una cuestión neutra, no es neutra. Para nada. Bien común es una posición ideológica sumamente definida como estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque lo que voy es que nosotros cotidianamente en el lenguaje común y corriente todos los días, a nosotros se nos dicen, bueno, ¿y usted está de acuerdo con el bien común? Obviamente voy a estar de acuerdo con el bien común, pero si lo vemos en términos más específicos, el bien común es una tesis de una ideología que es la que estamos analizando y que es la que se consagró en la Constitución gracias a una situación de poder absoluto. Entonces, de este esquema, donde tenemos primacía del individuo sobre la sociedad y por lo tanto bien común, o sea que el Estado tiene que generar condiciones para que el individuo cumpla su fin, de esto, ¿no es cierto?, se desprende lo que vemos acá en el centro, en el cajón del centro, ¿no es cierto?, que sería, digámoslo así, la explicación de cómo funciona la sociedad. De acuerdo a esta explicación, la sociedad estaría compuesta por individuos que conforman grupos, ¿sí? Y sobre los grupos estaría el Estado, que sería el poder político. Con esto, digámoslo así, se afianzan dos aspectos. En primer lugar, el hecho de que está diciendo de que los individuos forman grupos, ¿sí? Porque como vemos aquí, no hay clases, hay grupos. Y esos grupos son de cualquier índole. O sea, por ejemplo, un individuo como Ponce Lerú se junta con otros individuos, arman una compañía y eso sería un grupo intermedio. ¿Sí? Digámoslo que acá, que no sé, en mi caso personal, yo tengo un vecino y el vecino forma con otros vecinos un grupo, un club de ping pong, de tenis de mesa, y ellos también serían un grupo intermedio. Entonces, como se ve, desaparece toda distinción económica, ¿sí? Sino que se arma una distinción, entre comillas, por decirlo así, sociológica, ¿no? Que sería el hecho de que los individuos conforman grupos intermedios y a la vez esto sería lo, entre comillas, social. O sea, lo que está haciendo Ponce Lerú o lo que están haciendo en el club de tenis de mesa serían actividades sociales, no políticas. Esto es sumamente importante porque esto ha calado así, pero hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hay que distinguir lo social respecto a lo político. Aquí hay una cuestión también muy importante porque en parte esta distinción entre lo social y lo político, incluso la movilización popular lo ha puesto de relieve y en cierto modo lo ha ido justificando, porque intuye por ahí cierta solución, ¿no es cierto? Ve que el político es el corrupto y nosotros en la movilización estamos en contra de la corrupción. Entonces nosotros somos lo social y el corrupto es lo político. Más o menos así ha sido un poco interpretado, ¿no es cierto? Pero volviendo a esta argumentación, ¿no es cierto? Lo interesante es que están diciendo que los grupos intermedios sería el ámbito social y el Estado sería el ámbito político. Esta distinción está en Vázquez de Mella, está en Osvaldo Lira, está en Jaime Guzmán y está ahora hecha ley. Porque esto es lo interesante, como una ideología se convierte en ley. O sea, ley significa que usted tiene que obedecerlo, le guste o no le guste. ¿Sí? Y entonces el Estado sería lo político. Solo habría un grupo intermedio que estaría, digámoslo así, facultado y estaría haciendo política, que serían los partidos políticos. Todos los otros grupos intermedios se entendería que son apolíticos, como el tenis, perdón, como el tenis de mesa o como la empresa de la gran empresa. ¿Sí? Bueno, y entonces de esto se deriva el principio de autonomía sociales y el principio de subsidiariedad, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero en este entrelazamiento en donde está, digámoslo así, la argumentación.
Entonces, veíamos grupo individuo, grupo intermedio, Estado, y entonces tenemos estos dos principios, que en el fondo son casi lo mismo. Esto es el principio de autonomía social, esto es una cita de Jaime Guzmán. Si toda sociedad intermedia debe disfrutar de autonomía para orientarse a sus fines propios y específicos, aquí la palabra es fines propios y específicos, no resulta lícito que otra sociedad mayor a ella, y muy especialmente el Estado, asuma lo que aquella sociedad menor puede hacer por sí misma. Aquí es donde engancha esto con los Chicago Boys, como se puede ver, ¿no es cierto? O sea, se está planteando que el individuo es superior a la comunidad, o sea, o tiene una primacía sobre la sociedad. Entonces el individuo va ahora a formar grupos, y por lo tanto esos grupos tendrían que gozar de autonomía, para que los individuos puedan desarrollar su libertad, para que puedan desarrollar sus fines particulares. Y por lo tanto el Estado no puede meterse, por decirlo así, no puede, en este sentido, intervenir en lo que el grupo puede hacer. O sociedad intermedia, que es lo mismo, ¿no es cierto? La sociedad intermedia o el grupo intermedio. Y entonces, no es lícito, dice Jaime Guzmán. ¿Sí? Veamos esto desde otro punto de vista. Entonces, la consecuencia de esto es que la actividad política son los propios de los partidos políticos. Un fin excluye otro fin. O sea, ¿qué tiene que ir a hacer un sindicato, que es un grupo intermedio, a una junta de vecinos? Nada, porque son fines diferentes. ¿Qué tiene que ir a hacer la junta de vecinos al club de tenis de mesa? Nada. ¿Y el tenis de mesa qué tiene que ir a opinar respecto a cómo está administrándose el colegio subvencionado? Nada. Cada cual con su fin, por decirlo así. Y el Estado a la vez no puede ir a interferir más allá de ciertos límites. En eso consiste la autonomía social según se plantea acá, ¿no es cierto? Entonces, tal colegio subvencionado, el Estado no puede ir a decirle al colegio particular subvencionado, decirle, usted tiene que pasar esta materia, esta materia, esta materia. Y yo voy a venirme a fin de año a tomarle una prueba a los muchachos, a los estudiantes, para ver si usted pasó la materia. No, pues eso sería, ¿no es cierto?, una especie de daño a la autonomía que tiene ese colegio. Eso incluso respecto a los colegios fiscales. ¿Sí? Si uno ve, de hecho, el currículum escolar, de primero básico a cuarto medio, el currículum no tiene contenidos. El currículum tiene solo objetivos. Entonces llega un privado y le pone contenidos a eso, como el tipo que hace el libro de Santillana. Y después el Estado le compra el libro a Santillana y lo reparte, qué sé yo. Pero voy a que en última instancia el Estado no está definiendo esos contenidos. O sea, nosotros aquí podríamos, entre todos, armar otro libro Santillana, porque nosotros interpretamos los objetivos de otra manera que puso el Estado, y también serían válidos. ¿Sí? Y de hecho podríamos armar un colegio, una universidad privada, y podríamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esto de los objetivos a la vez ni siquiera corre en la universidad. En la universidad ya no hay objetivos, porque no hay currículum universitario. Allá la cosa es más aún autónoma, ¿no es cierto? O sea, si usted quiere enseñar derecho con este currículum, o quiere enseñar derecho, no sé, pidiéndole a los estudiantes que salgan al cerro a respirar el aire y encontrarse con su ser interior, también puede ser, porque es una cuestión ya de cada cual, ¿sí? O sea, de cada cual en términos de cada universidad. Entonces, en este sentido, las actividades económicas son planteadas como no políticas. Obviamente nosotros podemos alegarlo, como dice el párrafo, ¿no es cierto? Supone la intermediación entre individuo y su necesidad, o sea, esa intermediación siempre hace la comunidad. No hay ninguna relación que sea política. Por ejemplo, en un contrato de trabajo, de un punto de vista restrictivo, alguien podría decir, pero ¿qué tiene de político eso? Obviamente tiene político, porque está respondiendo al Código Laboral y a la Constitución, etcétera, ¿sí? No es que el Estado no esté cuando el trabajador le está pidiendo pega al empresario. Obviamente el Estado está ahí, el Estado que es del empresario, dicho sea de paso. O sea, para eso es todo el asunto. Entonces, pero lo que interesa acá particularmente es subrayar esto de el principio de autonomía social, ¿no es cierto? Que es una cuestión que se deriva de esta supremacía del individuo sobre la sociedad. Entonces, obviamente nosotros podemos preguntarnos acá si puede haber autonomía de un grupo social bajo dictadura. Desde el punto de vista de los autores de estas ideas, sí. Puede haber autonomía de un grupo social bajo un monopolio. Puede haber autonomía de un grupo social bajo la pobreza. O sea, no sé si se acuerdan de ese payaso que era ministro de Educación cuando le dijo a un colegio pobre, dijo hagan un bingo. No, eso es autonomía. Ustedes son autónomos. Tienen problemas económicos, resuélvanlo. Hagan un bingo. Eso lo está diciendo el ministro de Educación. ¿No es cierto?
no lo estaba diciendo el dueño de los libros Santillana, que está muy feliz con esto, ¿no es cierto? Sino que lo está diciendo el ministro. ¿Sí? Entonces, pero el punto está, y esto es lo interesante, ¿no es cierto? Que lo que está haciendo en este sentido esta concepción que estamos analizando es que está igualando el colegio fiscal al que le están diciendo haga un bingo, eso lo está igualando con Sokimich. Porque ambos serían grupos intermedios y entonces la constitución a ambos le estaría dando autonomía. ¿Sí? Eso es donde, digamos así, de esa manera es como silvana el problema económico aquí. Entonces, el colegio fiscal tiene autonomía para hacer su bingo, ¿no es cierto? Y la gran empresa tiene autonomía para, por ejemplo, determinar el régimen de contratación que tiene. Por ejemplo, lo que el compañero José hablaba respecto a la tercerización, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la empresa está gozando de su autonomía y así lo está realizando. ¿Sí? Y así un largo etcétera. Entonces, por otra parte, ¿no es cierto?, tenemos que la subsidiariedad no es más que una derivación de lo que estamos viendo recién. La subsidiariedad supone la autonomía. ¿Sí? Y la autonomía, como veíamos, suponía el que la comunidad tiene que tener un fin, que es que el individuo cumpla su fin, y eso es bien común. Entonces, ¿qué es en este sentido la subsidiariedad? La subsidiariedad es una definición, una caracterización respecto a la actividad del Estado. Entonces, si hablamos de subsidiariedad, estamos hablando del Estado, porque antes no estábamos hablando del Estado, nosotros estábamos hablando de la autonomía de los grupos intermedios. ¿Qué pasa entonces ahora respecto a la actividad del Estado? Entonces aquí habría que hacer una distinción. Estas son citas de Jaime Guzmán. Aquellas actividades que los particulares no pueden realizar adecuadamente y no para absorber lo que estos pueden llevar a cabo. ¿Sí? Como si es parecido a la cita anterior. ¿Sí? Aquella actividad del Estado, ¿no? Perdón, aquella actividad que los particulares no pueden realizar adecuadamente y no para absorber lo que estos pueden llevar a cabo. O sea, en este sentido se plantea una distinción que es la que está en el párrafo que sigue. ¿Sí? Jamás podrían ser asumidas por los particulares. Esa sería una actividad del Estado, aquella que jamás, que es imposible los particulares asuman. Por ejemplo, la relación con los otros estados. ¿Sí? Así es como he explicado. ¿Sí? No puede haber un individuo que tenga relaciones con todo, con el estado completo, evidentemente. Entonces, ¿cuál es una actividad? Bueno, como el individuo no puede hacer eso, entonces lo tiene que hacer el Estado. ¿Sí? Eso es un aspecto de las tareas del Estado. Y esta es la otra, este es el otro aspecto de la actividad del Estado, que es lo que entendemos por subsidiariedad. Entonces, el Estado tiene que hacer lo que es imposible para el individuo, porque tenemos que recordar que todo esto se levanta porque estamos tratando de respetar la libertad del individuo, porque es el más importante que la sociedad. Entonces, el Estado tiene que hacer, por una parte, que es lo que vimos primero, lo que es imposible para el individuo, y en segundo lugar, esto, que es lo que el individuo tendría que haber hecho, pero no lo hizo. O sea, es posible que para el individuo, pero no lo hizo. Y en este sentido, entonces, el Estado actúa por suplencia. Y eso es subsidiariedad. O sea, actúa como un reemplazo, como un sustituto de la incapacidad del individuo. El individuo pudo haber tenido casa, pero no tiene casa. Entonces, como tiene niños, etcétera, y está al lado de ese individuo, hay otro, y hay otro, y hay otro, y llamemos allegados a su individuo. ¿Sí? Entonces, el Estado actúa dada la deficiencia de ese individuo. ¿Sí? Y por lo tanto, va a ver cómo resuelve el problema. ¿Sí? Entonces, el Estado no está poniendo casas porque el individuo tenga derecho a la casa. ¿Sí? Mucho menos porque el individuo exigió una casa. Ojo con esto, pues es muy importante. ¿Sí? El Estado está actuando por suplencia, por reemplazo, por sustitución de una incapacidad de algo que debería haber hecho de por sí, pero que por alguna circunstancia no lo hizo. Entonces, eso es más o menos lo que está expresado en este primer párrafo que está ahí, ¿no es cierto? Y que es precisado en el segundo párrafo, y hay dos precisiones muy importantes para entender en qué consistiría esta suplencia de la deficiencia. Como su competencia, dice Jaime Guzmán, que esto es la competencia, o sea, la competencia del Estado, la intervención del Estado, como su competencia procede entonces de un vacío o deficiencia de la comunidad, el Estado debe asumir
esa tarea solo luego de constatar la incapacidad de los particulares para realizarla convenientemente y siempre estimulando a que esa falta se remonte lo más pronto posible. Aquí está subrayado esas dos expresiones, ¿no es cierto?, porque son sumamente relevantes. Luego de constatar la incapacidad. Aquí también tenemos una especie de confluencia con el ideario Chicago Boys. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando es que el Estado no está actuando, digámoslo así, de acuerdo a un problema de derechos, que sería un problema político, que sería un problema subjetivo, volitivo, moral. Aquí está actuando por una cuestión objetiva. Se ha constatado la incapacidad. Entonces yo voy a mandar a un científico a hacer esa constatación y el Estado mismo se tiene que actuar de un modo científico. O sea, el Estado se emplaza como un científico en oposición a una voluntad. El Estado no es la voluntad. El Estado en este sentido es la ciencia. Entonces por eso hay ficha cast. Y la ficha la otra, y la otra ficha, y la otra ficha. O sea, estamos constatando que objetivamente aquí está ocurriendo algo. ¿Sí? Y por lo tanto el Estado actúa en virtud de ese diagnóstico científico. No está actuando por una cuestión moral o porque, por ejemplo, los allegados hicieron una protesta y pidieron tal cosa. No, se está actuando porque fue un sociólogo, un antropólogo y un experto en esto, etc. Entonces se armó un panel, por decirlo así, de expertos. ¿Sí? Eso es Foxley. ¿Sí? También eso es Vigi. Y también eso es Nicolás Izaguirre. ¿Sí? O sea, y de ahí viene todo esto del auge, ¿no es cierto? O sea, va a haber una respuesta acotada. O sea, si es científico, esto es acotado y esto es transitorio, que es lo que está subrayado en segundo lugar, ¿no es cierto? O sea, que la falla se remonte lo más pronto posible. O sea, no es que el Estado se vaya a quedar, el Estado va a poner un parche y ahí va a ver después si pone nuevo otro parche en tanto tiempo más. ¿Sí? Entonces, es científico la intervención del Estado y por otra parte es transitoria, es acotada. Veamos entonces aquí algunos ejemplos. Evidentemente la media agua es, la subsidiariedad es la media agua. ¿Quién es Foxley? Foxley es una media agua. ¿Sí? ¿Quiénes son los Chicago Boys? Los Chicago Boys son la media agua. En eso se concreta la subsidiariedad. O sea, ¿qué significa eso? Que es algo acotado. No te vamos a poner la casa completa. ¿Sí? Te vamos a poner un pedacito de casa para que tú puedas, lo imprescindible de la casa, para que tú después vayas como poniendo la casa alrededor. ¿No es cierto? En primer lugar. En segundo lugar, a la media agua no la va a levantar la empresa estatal constructora de media agua. No, el Estado ha llamado a una licitación para que alguien lucre levantando media agua. Entonces, ¿se dan cuenta cómo pasamos de una cosa que parece, digamos así, como media filosófica, Tomás de Aquino, y llegamos con una bastante práctica como la media agua, donde vemos que aquí alguien está sacando una tajada de esto, además, ¿sí? Lo mismo podemos decir respecto a la escuela pública, o sea, ¿cuánto vale la educación escolar en tercero básico? Tanto, ya el Estado se pone con esto, y ahí el alcalde verá, se pone con la media agua, pero en versión de clase. ¿Sí? Entonces, se requiere capacitación de profe, mejorar la infraestructura, se requiere asistencia respecto a la familia, no, todo eso no hay plata, el Estado no tiene plata para eso, el Estado te va a poner la media agua en términos de pedagogía. ¿Sí? Y ahí verán ustedes, no es problema de ustedes ya, del profe, los apoderados, porque ya esos son particulares. ¿Me explico? Como lo mismo que estamos viendo antes, es un problema particular ya. Entonces, y una cuestión objetiva, además, porque ¿cuánto vale la educación? Van a traer un ingeniero, te van a poner un Excel y te van a decir, mira, aquí está objetivo. Esto tampoco es la voluntad de educar. ¿Sí? No, aquí tampoco es un problema en última instancia subjetivo. No, esto es un problema científico. Eso es Brunner. ¿Sí? Aquí está la realidad. Yo soy el experto, yo te digo que es la realidad. ¿Sí? Tú eres profe, te haces una huelga, pero eso no es la realidad. Me explico, es como una volada tuya, una cuestión ideológica tuya. Yo no soy ideológico, eso es lo que dice el Estado neoliberal. Eso es el Estado subsidiario. Yo no soy ideológico, yo soy la realidad, yo soy la ciencia. ¿Sí? Entonces, que tiene obviamente un ejemplo en esto del panel de expertos. ¿Sí? Lo mismo respecto a lo que sea. Me refiero a lo que sea en cualquier ámbito de las necesidades de la comunidad, la posición del Estado siempre va a ser esta. ¿Sí? El asunto del bono, que obviamente es otro ejemplo, ¿no es cierto?, de subsidiariedad,
el voucher también, ¿no es cierto?, conocido, y los subsidios propiamente tal, como el de educación, de salud, etcétera, el agua que poníamos ahí como ejemplo, etcétera. Entonces, a modo de resumen, entonces nosotros lo que tenemos es, por una parte, primacía del individuo, bien común, por una parte, ¿no es cierto? De eso obviamente ya vimos cuál es su relación con esta explicación que sería como una suerte de sociología, ¿no es cierto? Que está el individuo, los grupos intermedios y el Estado. Y finalmente, estos dos principios que son los que estructuran toda la política del Estado, también podemos llamarlo así. Esos dos principios son la lógica de la política del Estado o de la política pública, como le llaman los más elegantes. ¿Sí? La que son las autonomías sociales, que ya vimos cómo se derivan, y la subsidiariedad propiamente tal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esto puesto por escrito en la Declaración del 74. ¿Sí? Declaración de Principios del Gobierno de Chile de marzo de 1974. Todo lo que acabamos de ver ahora está puesto como una declaración ideológica de la Junta Militar. ¿Sí? Dice, el Estado debe estar al servicio de la persona y no al revés. ¿Sí? Que es ya más o menos vimos eso, ¿no? Que sería lo de la primacía. Tercer punto de la Junta Militar, el fin del Estado, el bien común general. Ya vimos que el bien común, ¿qué es más o menos el bien común? Más o menos específico. Obviamente podemos ya ver que el bien común, como concepto, no es el bienestar común. ¿Sí? Porque eso sería algo volitivo, algo político, subjetivo, moral. ¿Sí? Y el bien común tampoco es el interés general. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el interés de ti como empresario y de mí como proletario? Podría haber algún interés general. Por ejemplo, digamos, nuestro interés es que se industrialice el país. Porque si no industrializamos va a pasar esto con las necesidades, va a haber más clase obrera, y en ese contexto vamos a llegar a cierto punto entre mis intereses y tus intereses. ¿Sí? Y plantear esos intereses como intereses nacionales. ¿Sí? No, pues eso no es el bien común tampoco. ¿Sí? El bien común no es opinable, por decirlo así. De hecho, a la vez supone una idea, que es bien. ¿Sí? Porque cuando decimos interés general, estamos hablando de con plata en la mano, por decirlo así. ¿Sí? Aquí estamos nosotros, la clase obrera, y ahí están ustedes, el gran empresariado. Negociamos. ¿Sí? Entonces hay una cuestión política, abiertamente política. ¿Sí? Pero ¿qué es el bien ahí? ¿Me explico? O sea, lo que hace acá la derecha es plantear una idea de bien que ya, digámoslo así, tiene cocinada antes de preguntarnos a nosotros qué sería el bien, obviamente. ¿Sí? Entonces, al final, el único bien, en términos axiológicos, morales, es lo que ellos están entendiendo por bien. Porque, por cierto, podríamos preguntarle a esa escuela que necesita hacer un bingo, cómo a ellos les va el bien común. ¿Sí? Y así, etcétera. O sea, una población donde la mitad de la juventud quinceañera está toda metida en pasta base, podríamos ver cómo les va el bien común allá, y etcétera, etcétera. Y a los abuelos con y a las abuelas con el problema de salud, de los medicamentos, de los tratamientos, de las colas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a lo que voy yo es que el bien común aparece como algo superior a la comunidad. Por lo tanto, nadie puede opinar respecto al bien común. ¿Sí? Cuarto, el bien común exige respetar el principio de subsidiariedad, dice la Junta Militar, en marzo de 74. ¿Sí? Y aquí tenemos el artículo primero de la Constitución, donde se ha cortado y pegado la declaración de la Junta Militar en la Constitución, y esto es lo que tú tienes como poder político hoy en día. ¿Sí? Con Ricardo Lagos entre medio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos el artículo primero, dice, las personas nacen libres igual en dignidad y derechos, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que ese sería como el grupo intermedio, entre comillas, biológicamente determinado, porque su función sería la reproducción desde el punto de vista de la filosofía que estamos estudiando. Obviamente estamos hablando de una familia, entre comillas, normal, que sería como Jesús, José y María en un pesebre, más o menos esa es como la familia Budey, por cierto. ¿Sí? Y ahora viene toda la cosa que hemos visto en la Constitución. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza. Aquí tenemos ideología puesta por escrito. ¿Sí? Porque de dónde salió la idea de grupos intermedios, eso lo sabemos nosotros que estamos estudiando esta cuestión, no estamos dando el tiempo para interiorizarnos de esto, ¿no es cierto?
Pero ¿qué es un grupo intermedio? Eso no lo sabe nadie, salvo el ideólogo, ¿sí? Salvo el tipo que tiene conciencia de qué es lo que está jugándose aquí, ¿sí? De otra manera, incluso esto podría parecer como hasta un problema literario, ¿sí? Que alguien diga, no, que mira, puso grupo, pues podrían ser clases, podrían ser, no sé, no, pues no dan lo mismo, evidentemente, ¿sí? Bueno, y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. Eso dice la Constitución, como vemos, hemos trasladado casi lo mismo que está en la Declaración de los Milicos, el 74. El Estado está al servicio de la persona humana, aquí tenemos el primer punto que hemos visto, ¿no es cierto? Y su finalidad es promover el bien común. Esto es interesante, compañeras y compañeros, porque si esto uno lo lee, así como mientras va caminando, uno diría, ¿y qué podría yo tener en contra de esto? Si parece una declaración de buena onda, así como buena voluntad. El Estado está al servicio de la persona humana. Sí, pues suena bien. Y su finalidad es promover el bien común. Estamos todos perfectos, ¿sí? Entonces, y después de eso vemos que en el párrafo se define el bien común, que es más o menos lo que hemos estado bordeando, ¿no es cierto?, que es crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes, o sea, que permitan al individuo su mayor realización espiritual. Le hace por eso la realización espiritual del señor dueño del mall, evidentemente, no del hijo de la trabajadora del mall, que va a llevar su hijo al colegio donde le están diciendo que haga un bingo. En el colegio del hijo del dueño del mall no necesitan hacer bingo, ¿sí? Pero ambas serían realizaciones del fin, ¿sí?, individual. Y eso ya sería problema de cada cual. Eso es más o menos, compañeras, compañeros, entonces este breve repaso, revisión respecto a este ideario que es el que se expresa en la Constitución, que lo vimos primero haciendo algún tipo de reseña historiográfica, ¿no es cierto?, cuando vimos Vázquez de Mella, de Osvaldo Lira, luego vimos las ideas principales, luego vimos la declaración de la Junta y finalmente vimos cómo eso estaba calcado en la Constitución, ejercicio que igual puede ser bueno cuando hablemos con nuestros aliados o con gente que crea que la Constitución no tiene nada que ver con Pinochet y cosas por el estilo. Me refiero a esto de la declaración. Nosotros tendríamos que propalar el conocimiento de la declaración del 74, porque claramente una mini constitución. Ahí quedaría, compañero Fideromo, no sé si quiere que volvamos al ejercicio inicial o vemos un ratito más las láminas que acabamos de estudiar. Está en silencio, compañero. Siempre se me olvida conectar el micrófono. Yo creo que podría ser que algunos compañeros estuvieran interesados en hacer algunas preguntas antes de repasar los ejercicios, digamos, y ver algunos ejemplos bien concretos respecto de esas tres preguntas. No sé. ¿Algún compañero quiere plantear alguna cosa? ¿Alguna opinión? Bueno, en primer lugar yo quiero decir que realmente la exposición ha sido sumamente clara y profunda, ¿no? Eso es lo importante para mí, que ha sido profunda, profundidad que creo que ninguno de nosotros pudiera tener, que sería muy bueno que pudiéramos absorber, ¿ya? Y dominar, ¿no? Quizás sería bueno plantearse un poco las posiciones normales y comunes que la derecha plantea para defender, digamos, la subsidiariedad, ¿ya? Del Estado, ¿ya? Porque hay algún argumento que yo estaba leyendo, ¿cierto?, de que realmente el Estado subsidiario no implica que no haya solidaridad, ¿no? Y dan muchos argumentos al respecto. Y por lo tanto no hay necesidad de cambiar la Constitución, sino solamente reformarla. No sé si tú podrías, Max, hacer
una pequeña reseña Sí. sobre eso, sobre las posiciones que tiene. Sí, compañero, fundamentalmente, en efecto, esa es una idea que se puede rastrear en distintos textos de la derecha que está sacando actualmente. Ahora, no obstante, un pequeño paréntesis, que creo que es importante tenerlo también en cuenta desde el punto de vista de la lucha, que es que la derecha no ha salido con toda la fuerza con que podría salir, por una parte, pero por otra parte la derecha tiene una crisis ideológica interna en estos momentos, y no me refiero a esto de desborde y toda la intriga esa, sino que me refiero a una cuestión más general, que refiere a la historia de la derecha en los últimos 30 años, en orden a sus propias crisis, ¿sí? A sus propios, por ejemplo, el hundimiento de la autoridad moral de la Iglesia Católica. ¿Sí? Es evidentemente un elemento importantísimo actualmente en la crisis ideológica que tiene la derecha. Es entre otros elementos. Otro elemento que se podría mencionar es a la vez el derrumbe de la idea de meritocracia, que son elementos más culturales, evidentemente, más difíciles de ver, porque no son ideas como lo que acabamos de estudiar. ¿Sí? Pero lo menciono porque eso ha originado en cierto modo una crisis en el sentido de que las nuevas generaciones momias, ¿sí?, en realidad no han salido con una, digamos así, una capacidad, a la capacidad esperada de defender la subsidiariedad. ¿Sí? Ahí hay un elemento importante, ¿sí? En orden a cierta crisis de cuadros políticos de la derecha en términos teóricos. Si uno ve, por ejemplo, los últimos textos en derecho constitucional, la gran mayoría es gente de izquierda. No es gente de derecha. ¿Sí? Hay todo un elemento que obviamente se daría para analizar. O sea, se ha planteado esto de que la derecha ha estado obviamente preocupada los últimos 30 años de generar gerentes, no fundamentadores de la subsidiariedad, porque eso se da como algo ya ganado, etcétera, etcétera. Bueno, lo que fundamentalmente está haciendo actualmente la derecha, obviamente, es tratar de defender primero la subsidiariedad. Ese es como el primer dique de contención. O sea, cuando se les caiga esa, van a tener otro. Lo que se dice es lo siguiente. La persona, entonces, el allegado. ¿Sí? El allegado no tiene casa. Vino el Estado subsidiario y puso una media agua. Entonces el momio dice, y esto no es subsidiario, y esto no es solidaridad, ¿acaso? Ese sería todo el argumento. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la solidaridad, o sea, la subsidiariedad la pasan como solidaridad. Ese es todo el punto. ¿Sí? Entonces, la respuesta ante eso sería, ver, primero, ¿qué es lo que estamos viendo por solidaridad cuando estamos en la movilización? Porque cuando decimos movilización y solidaridad, no estamos hablando todo lo contrario de la subsidiariedad. Pero no obstante, tienen la capacidad para voltear eso, ¿sí? Poner la solidaridad como sinónimo de subsidiariedad. La solidaridad en ese sentido no es algo obvio. ¿Sí? O sea, me refiero a que igual es una idea difícil de comprender. Me refiero a la población. Por ejemplo, solidaridad significa de que hay un fondo de pensiones en donde la generación joven que está trabajando, ¿no es cierto?, va a poner recursos a disposición de la generación vieja que está dejando de trabajar. ¿Sí? Es evidente que va a haber un margen de población joven que va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque yo tendría que estar pasando plata para que un viejo que yo ni siquiera conozco esté ahí como viviendo su jubilación. Y esta es la contradicción. Ese tipo o esa tipa que está diciendo eso perfectamente podría estar a favor de la movilización, incluso andar movilizado. ¿Sí? Ese tipo de contradicciones son las que tendríamos que intentar, en cierto modo, compañeras y compañeros, de ir haciendo como una lista, de ir tratando de determinarlas para ver cómo conversar con ese tipo de contradicciones y no rechazarlas, pues, en el sentido de no atacarlas, sino que tratar de dialogar con esa contradicción. ¿Sí? ¿El compañero está haciendo señales o no? ¿Compañero Leandro parece que está pidiendo la ¿Qué, palabra. compañero? Adelante. Compañero, me queda claro lo que es el Estado subsidiario. Pero la pregunta que me viene, porque obviamente alguien me va a decir, bueno, ¿y qué propones tú?
¿Y cuál es la propuesta que tiene nosotros como partido con respecto respecto a ese tema? Ya. Ya, bueno, lo que nosotros hemos hablado, eso está en un documento reciente que está en la página de pcchile.cl, es fundamentalmente, por una parte, el hecho de que el mercado en este momento aparece como el único satisfactor de necesidades. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es, uno, el fortalecimiento en ese sentido de todo lo que refiere a lo que se llamarían servicios públicos, ¿no es cierto? O sea, la educación pública, la salud pública, la vivienda pública, etcétera, ¿sí? O sea, eso, la democratización en términos económicos supone la participación del Estado, ¿sí? Eso es una primera cuestión, ¿sí? Y en segundo lugar, el hecho de que la democratización de este Estado subsidiario, ¿no es cierto?, supone la elevación del carácter de la democracia representativa a una democracia participativa. Eso significa que el pueblo tenga capacidad de revocar autoridades, que el pueblo tenga capacidad de iniciativa de ley y que el pueblo tenga un rol vigilante permanentemente, o sea, de que no se cierra el asunto un año y nunca más nadie más le tuvo que rendir cuentas a nadie, ¿sí? Entonces, la democracia participativa, la superación de esta democracia puramente representativa y hasta cierto punto, porque recordemos que el sistema binominal existe todavía en muchos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional es binominal, sigue siendo binominal, ¿sí? El Banco Central sigue siendo binominal, ¿sí? Etcétera. El Senado en gran parte sigue siendo binominal. ¿Sí? Sí, entonces, esto significa entonces que el soberano actúe como soberano, ¿sí? Al menos en los marcos de una democracia burguesa, ¿sí? Democracia burguesa, ¿qué significa? Significa que el poder se sigue sosteniendo a partir de la propiedad privada cambiable, que es el capital, ¿sí? Pero eso no niega el hecho de que el Estado puede participar de ahí, ¿sí? Y a la vez puede, por ende, aparecer como el mismo como propietario de propiedad cambiable. Entonces, por una parte, compañero, fortalecimiento de la educación pública, la salud pública, la vivienda, etcétera, y eso supone, por lo tanto, mayor capacidad del Estado para dar respuesta a las necesidades de la población. Entonces, por una parte tenemos necesidades de la población y por otra parte satisfacción, medios de satisfacción. En estos momentos esos medios son únicamente el Estado y de un modo muy reducido son medios estatales, puesto que la Constitución se hizo, como acabamos de estudiar, ¿no es cierto?, para que eso no exista, porque le va a quitar plata, por decirlo así, al privado. Que dicho sea paso, compañeros, también tenemos que recordar eso cuando hablamos de propiedad privada. Estamos hablando acá de la gran propiedad privada, porque la gran propiedad privada hace bolsa a la pequeña propiedad privada. Digo, para que tampoco nos vayamos a casar en la contradicción propiedad estatal versus propiedad privada, ¿sí? Me refiero a que no hay nada más en ese sentido benéfico para la derecha que le fuéramos nosotros a presentar eso como escudo para hablar con ellos, ¿sí? La contradicción en este momento no es propiedad privada versus propiedad estatal, ¿sí? La propiedad privada perjudica a la propiedad privada pequeña, ¿sí? La esclaviza, ¿sí? Bueno, entonces, estábamos hablando de mayor participación del Estado y por otra parte, fortalecimiento del pueblo soberano como pueblo soberano. Lo que significa, lo que decía esto de revocación de la capacidad de posibilidad de revocación, consulta, iniciativa de ley. Esas son las tres cosas. Revocación, consulta, iniciativa de ley. Iniciativa de ley significa que el pueblo pueda presentar leyes, ¿sí? Proyectos de leyes, que en caso de no ser considerados por el Parlamento tendrían que considerarse aprobados. O sea, por lo tanto, se obliga al Parlamento a discutir el proyecto. En segundo lugar, consulta, eso quiere decir plebiscitos.
Y tercer lugar, revocación de autoridades en la medida en que el pueblo sí lo dispone. Sí. Eso más o menos, compañero, yo diría lo fundamental en orden a una propuesta frente al actual estado subsidiario, compañero Leandro. Gracias. ¿Algún otro compañero? Mire que nuestro secretario se retiró, parece. Ah, no, acá está todavía. Estoy. Había puesto un cuadro delante. Oye, Em, mira, yo quisiera, en este tema del proceso de nueva constitución y del proceso de desarrollo de país, Max, siempre nos toca el tema efectivamente, de que el capitalismo en Chile, y concuerdo plenamente, es un capitalismo principalmente financiero y cambiario, digamos, pero para poder desarrollar el país, efectivamente hay que pasar a procesos de mayor valor agregado, ¿cierto? En definitiva, ese es el tema, mayor valor agregado. Y en ese tema de mayor valor agregado, si yo me tomo, y ahí es donde, si yo me tomo en serio la filosofía que tiene la derecha, en función de que ellos, claro, dicen que los individuos, los empresarios son los gestores de poder desarrollar y hacer empresas, pero no la hacen, ¿no? En definitiva, no la hacen. Tenemos que exportamos cobre ni siquiera refinado, exportamos madera tampoco refinada, casi todas las exportaciones de Chile son materias primas. Entonces, creo que uno de los temas, efectivamente, que dan pie a que el Estado sea parte, y ahí entramos en temas de nuevas formas de hacer economía, es que sea parte, como lo hizo en los gobiernos 50 con la Corfo, para poder desarrollar empresas. La ENAP, Huachipato y varias empresas que significaban mayor valor agregado, la hizo el Estado y no los privados, en verdad, digamos. Eso entra en esta discusión de nueva constitución, me entra en duda a mí, digamos. Claro, compañero, que en buena medida obviamente que sí, esa sería la primera aproximación, ¿no es cierto? Evidentemente, pero también eso depende del grado de conciencia que tienen las masas para imponer su posición y por ende la conciencia de su interés. ¿Sí? O sea, por ejemplo, una cuestión que se puede plantear como muy icónica en esto es el derecho a la salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho a la salud supone el derecho al trabajo. Pero alguien podría no verlo de un modo relacionado, sino que ver que son como un catálogo de derechos, donde voy como tirando derechos así como en un menú. ¿Sí? O sea, ¿cómo puede haber derecho a la salud si tú no resuelves el problema de la producción? Ese es todo el asunto. O sea, dicho de otra manera, también podemos plantearlo así. Puede haber una intuición de que se requiere una mejor distribución de la renta nacional. Pero desde un punto de vista comunista, no es imposible que hablemos de distribución de la renta nacional sin hablar de producción de la renta nacional. Así de sencillo. Eso sería como la pelea o la contradicción que tendríamos con una persona que incluso de izquierda diga, no, porque el problema es la distribución de la renta. Claro que es la distribución, pero la renta se ha producido de un modo determinado. Entonces, no es lo mismo la producción de la renta en función de determinada propiedad que determinada otra no propiedad. Por ejemplo, los créditos de la Corfo. ¿Sí? Los créditos de la Corfo no, que evidentemente están presentes en grandes inversiones en Chile, los créditos de la Corfo no hacen del Estado partícipe de la propiedad de la empresa. ¿Por qué no? Porque alguien definió que no es así, ¿no? O sea, me refiero a que hay una voluntad política. Y esa voluntad política y ese negocio que se está haciendo ahí con los recursos fiscales no aparece de un modo transparente frente a la intuición que cree que el problema es la distribución. ¿Sí? Porque tú podrías decir, no, es la producción de la renta y por lo tanto la Corfo ya no va a soltar un 20 sin que eso no lo convierta al Estado en partícipe del patrimonio de la empresa que está subsidiando. ¿Sí? O sea, hay una participación del Estado, evidentemente.
Pensemos en toda la cantidad de plata que tenemos puesta en gratuidad. ¿Sí? ¿Eso hace del Estado partícipe en los currículums de las universidades que están inscritas en la gratuidad? Sí, porque nosotros perfectamente podríamos decir, no podemos tener profesionales en Chile sin que tengan algún tipo de noción ética y política mínima. Y si no tenemos garantía de que eso se haya realizado en la enseñanza media, tendríamos que tener algún tipo de curso o de asignatura o de planes transversales en la educación superior. Ya, la gratuidad, supuesto eso, no. ¿Por qué? Porque a la vez la gratuidad es un logro que se consiguió en condiciones políticas específicas, etcétera, en donde la gratuidad ni siquiera quedó consagrada como un derecho, ¿no es cierto? Sino que está en las partidas presupuestarias. Porque la derecha no permitió otra cosa. Entonces, a lo que voy yo es que ¿cuánta plata hay ahí del Estado? ¿Sí? Y cómo el Estado determina, en ese sentido, la política que se está realizando a partir de su propia plata. ¿Sí? Entonces la respuesta sería nada. Esto es como, en este sentido, un negocio redondo. ¿Sí? Porque yo conservo mi autonomía como empresarial, como empresa, como universidad privada, ¿no es cierto? Hago lo que quiero en términos curriculares, contrato a los profesores como se me da la gana, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Yo soy un rey, porque soy el dueño, tengo la plata. Y a la vez el Estado me da plata. Está bien, pues. ¿Sí? Ya, a lo que voy yo es que es un problema de la producción de la educación. ¿Sí? Entonces, o sea, que es parte de la producción de la renta, no es un problema solo de distribución. ¿Sí? Entonces, evidentemente, nosotros en la vida cotidiana lo que intuimos más bien es la distribución, no la producción. Lo que uno intuye es que hay poblaciones pobres y que hay gente rica viviendo en una especie de palacio. Eso intuye uno. ¿Sí? Uno intuye de que uno va a hacer encachado, un carrete con cocaína y cosas así, y hay otros fumándose una cosa que se llama pasta base en una esquina, ¿sí? Que no es cachado. Entonces, y que hay mucha plata de diferencia. Eso uno lo ve, y eso en general la mayoría va a verlo, y eso es lo que va a intuir como problema político. ¿Sí? Pero evidentemente, como lo que usted está planteando es inherente, ¿sí? Al problema de la nueva constitución. La constitución siempre, de un modo u otro, va a estar consagrando una política económica del Estado. ¿Sí? Y claro, eso no aparece como una cuestión central en este debate, así como muchas otras cosas que son centrales no aparecen como centrales. Insisto, por ejemplo, el caso de la salud. ¿Cómo podría haber salud, democratización de la salud, si no hay una política del trabajo? ¿Sí? O sea, por ejemplo, con el mismo código laboral. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si tú vas a hacer que la población joven se levante, no sé, por ejemplo, invierta 3 horas en transporte, todos los días, ¿sí? Se levante a tal hora, se quede dormido a tal hora, que duerma poco, que duerma mal, etcétera, etcétera, esa persona se va a enfermar a 30 años o va a tener una salud más precaria. ¿Sí? Los santiaguinos, por ejemplo, que trabajan en Santiago de Chile, en el centro, y viven en la Florida, literalmente comen en la plaza una gran cantidad de ellos. O comen un patio de comida, un McDonald's. ¿Sí? Pero ¿por cuánto sale a almorzar? Es un problema. Si vamos a hablar de derecho a la salud, tú tienes que decirme cuánto sale a almorzar. No hablar del almuerzo y hablar de salud es una actitud momia ante el problema de la salud. No se puede hablar de salud sin almuerzo. ¿Y cuánto vale almorzar? Ese es el punto. Almorzar vale 4 lucas, algo así. Más o menos. Lo mínimo estoy hablando, no estoy hablando de los almuerzos que algunos pueden disfrutar. 15 lucas si no lo viene. No, estoy hablando de lo común y lo corriente. ¿Sí? 5 lucas. Claro, claro. De hecho, si uno ve comer bien, o sea, si tú caminas por una calle, no sé, en cualquier parte del país, ¿no es cierto? Comerte una ensalada de almuerzo, ¿no es cierto? Como con quesillo, algo así como sano, vale 6 lucas. ¿Sí? Y con eso te dará hambre 3 horas después, que es lo natural. Pues. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer alguien que no tiene 6 lucas para comerse una ensalada y tener hambre 3 horas después? Se va a comer proteína y grasa, o sea, carbohidrato y grasa, que es el arroz con pollo, ¿no es cierto? Entonces, el punto está, y eso vale 4 lucas. ¿Sí? Entonces, si uno pone eso en un presupuesto familiar, ¿sí? Evidentemente que el trabajador lo que va a tender a hacer es ahorrar en comida. Entonces va al final comiendo sopaipillas con mostaza, cosas por el estilo, o sea, frituras, cosas con lo que los hacen.
Entonces la pregunta es, como pueblo de Chile, ¿vamos a hablar de salud sin hablar de salud? Ese es el punto. ¿Sí? Porque el hecho de que el trabajador esté haciendo eso es porque tiene un salario bajo, dos, porque tiene condiciones laborales, no tiene casino, no tiene dónde comer. ¿Sí? Además, ¿quién está controlando esa dieta? ¿Sí? Etcétera. Y eso tiene más cola por atrás todavía. Y esto es poder político. El poder político es darse cuenta de esto y ver qué medidas se toman. ¿Sí? ¿Dónde aprendimos a comer? ¿Sí? ¿Dónde aprendimos a comer? Es una pregunta que obviamente es inherente a lo que estamos discutiendo en orden a salud. ¿Sí? Me refiero a que aprendimos a comer en parte en nuestra familia y también en parte en la escuela. Entonces aquí vendría un problema de educación alimentaria de la población. ¿Sí? Y eso está vinculado al deporte. No podemos hablar de derecho a la salud sin hablar de cuánta hora de educación física va a tener la población escolar en estos momentos. ¿Sí? Pero si tiene 2 horas de educación física, o sea, tiene 2 horas de deporte en la semana, es obvio que tú estás generando condiciones para en 40 años más llenarte de personas con problemas cardíacos. O sea, no podemos tener salud si no tenemos deporte. ¿Sí? Entonces necesitamos más gimnasio, necesitamos más hora de educación física, necesitamos discutir de nuevo el currículum, etc. ¿Sí? Lo planteo, compañero, no sé si me estoy como ampliando mucho, pero evidentemente estos son los elementos a considerar si habláramos de derecho a la salud, entre otros aspectos, ¿sí? Como la educación, como el trabajo. Pero la pregunta, a ver, Okay. tengo la sensación, no sé si está de acuerdo conmigo, José, él se plantea en la idea de que si el Estado volvía a tener la capacidad que tuvo en los años con el Frente Popular, ¿no es cierto?, con la creación de la Corfo, donde el Estado hace toda una inversión en el país, ¿no es cierto?, para absorber mano de obra y también un impulso económico. Por lo que entendí, el compañero planteaba que si eso era posible considerarlo dentro de la nueva constitución, o sea, deja el Estado de ser subsidiario y comienza, ¿no es cierto?, para enfrentar la problemática que tiene el país. Como usted dice bien, los problemas se derivan desde el lugar de trabajo, comienzan a derivarse los problemas, una mala calidad de trabajo, mala salud, mala educación, etcétera, etcétera. ¿Cree usted, compañero, desde el punto de vista que el Estado pudiera volver a retomar esa capacidad, digamos, sin ser, digamos, un Estado, bueno, sin ser, es lo que se nos moteja a nosotros, ¿no es cierto?, los comunistas, de que queremos un Estado que es dueño de todo, pero sí teniendo la presencia y haciendo inversiones en las partes importantes, ¿no es cierto?, dentro de lo que le conviene al país, como es el litio, el cobre, la producción, la explotación de todos los recursos naturales que tiene el país. ¿Cree usted, yo reitero la pregunta, a lo mejor me equivoco, el Estado, digamos, ¿cree usted que en esta nueva constitución el Estado puede volver a tomar esa importancia que se requiere, que en el fondo es lo que la gente también pide? Claro, sí, por eso lo hemos estado planteando constantemente, en orden a la mayor participación del Estado en la producción. Ya. Ya, eso está planteado. De ahí puse, compañeros, un link con el subtítulo para que lo busquen, porque el link van a aparecer estas cosas que con ese título verlo está es como la cuarta entrada. Perfecto. Donde se pueden ver algunos ejemplos, ¿sí? Pero claro, o sea, fundamentalmente esta discusión que estamos teniendo es que si la cuestión es de sí o no, evidentemente sí. ¿Sí? El problema es, este sería el asunto, de que la Constitución está consagrando un modelo. ¿Sí? ¿Qué es un modelo? Porque aquí se hace todas estas cosas como que se puede entender a confundir, no sé, porque si dice modelo, si dice políticas públicas,
Pero para resumir, tanto el modelo como la política pública no es más que la política del Estado. Y la política del Estado de por sí es económica. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la Constitución define una política de Estado, por lo tanto define un modelo, y ese modelo está definido. Entonces, el asunto va a ser acá de cómo, porque evidentemente para allá va el asunto, ¿no es cierto?, es cómo la derecha tiene que defender ahora el modelo. Entonces, está poniendo el ejemplo diciendo de la solidaridad y la subsidiariedad, cosas así. Claro, Ya, claro. pues, y nosotros tendríamos que ver hasta dónde peleamos eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso yo diría de que se ha ido avanzando en eso, digámoslo así, una discusión que se ha ido, ha estado apurada, ¿no es cierto? Pero hay una cuestión, digamos así, cuestiones básicas como están en ese link, ¿no es cierto? Que tienen que relación con las necesidades generales, estratégicas, si se quiere, ¿no es cierto? Como son educación, salud, o sea, necesidades sociales. De acuerdo a la Constitución actual, las necesidades sociales son necesidades de los individuos. Porque lo vimos ahí en todo este recorrido que vimos por la idea, ¿no es cierto? El individuo tiene necesidad. Eso significa que esa necesidad es del otro, no es mía. Entonces, la necesidad social es anulada como necesidad social. Si la necesidad es social, la respuesta social, y la respuesta social frente a la necesidad, o sea, el medio de satisfacción, puede ser estatal, puede ser mixto, puede ser privado. ¿Sí? Claro. El punto está en que, en ese sentido, claro, yo entiendo que lo que está diciendo el compañero José va por el lado de que, en general, actualmente pareciera que estamos presenciando que se intuye el derecho y no el modelo de desarrollo. Algo así, ¿no es cierto? O sea, la discusión sobre la Constitución parece que está girando en torno a un problema de derechos y no de desarrollo nacional. Ya. Pero evidentemente, compañeros, lo que nosotros creo que podríamos observar ahí es que la discusión de derechos, ¿no es cierto?, tiene como fondo el desarrollo nacional, aunque el que está peleando por los derechos no tiene clara conciencia de eso. No lo sabe bien. De hecho, nosotros podríamos ver eso como fenómeno en términos de nuestra práctica, en términos del trabajo más, etcétera, que refiere a que, en general, la intuición que hay en términos masivos es de que el adversario es el político, no el gran empresariado. ¿Sí? O sea, el que aparece como, digámoslo así, adversario de la movilización en Los Ángeles, no son los plutócratas de Los Ángeles, sino que pareciera que el gobernador, el alcalde, y esos tienen como el, entre comillas, negociado. ¿Sí? No las grandes fortunas. Esto es interesante porque nos permite ver más o menos cierta conducta de la conciencia en términos de su espontaneidad. Y ver cómo entonces vamos a nosotros a conversar, a comunicarnos con esa conciencia. ¿Sí? De manera tal de no inhibirla, de no generar antipatías, qué sé yo. O sea, por ejemplo, si nosotros vemos lo que aparece como enemigo, como no me acuerdo quién lo decía, parece que era el compañero José, era esto del abuso. ¿Sí? Entonces, el que aparece, digámoslo así, como figura del abuso es el político. Pareciera que ese es como el personaje. Detrás de ese personaje pareciera que hay algo que sería la institucionalidad, que está toda viciada y sería toda abusiva. ¿Sí? Esa es como la intuición. ¿Sí? Pero, y como que hasta ahí llega. Entonces, aquí, esa intuición se da, por ejemplo, con Piñera. ¿Sí? Piñera es el enemigo, que es el político. ¿Sí? La pelea es contra Piñera. Pareciera que él obviamente da cuenta del poder, que a la vez está todo podrido. ¿Sí? Entonces el enemigo es Piñera y el poder, o sea, la institucionalidad. No Mate, porque nadie sabe quién es Mate. Ese es el punto. No Pullman, porque nadie sabe quién es Pullman. ¿Quién ha visto a Pullman en una de su vida, en una foto? Si uno toma a 10 personas ahí comprando en la feria libre. ¿Sí? O sea, ahí hay un elemento nuestro que tiene que ver con nuestra propaganda, nuestra agitación, etcétera, en orden a que por qué Pullman es más difícil de ver. ¿Sí? Porque hay una situación respecto a la conciencia concreta, a las condiciones concretas del desarrollo de la conciencia. ¿Sí? Las clases, en ese sentido es paradójico, porque las clases sociales parecieran que son más difíciles de ver que el abuso o que la corrupción. Entonces nosotros vemos políticos, no vemos al gran empresariado. ¿Qué significa eso? Que no vemos las clases.
Si no vemos al gran empresariado, no vemos las clases. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánta plata tiene Pullman? Nadie lo sabe. O sea, me refiero a que si preguntamos, muy pocas personas van a disponer de eso. ¿Sí? Y eso tiene un correlato con el hecho que si vamos a una construcción, ¿no es cierto? Y le preguntamos a los maestros cuánto vale el edificio, es probable que la gran cantidad de los maestros no sepa cuánto vale el edificio. Y si vamos a un colegio subvencionado, le preguntamos al profe, ¿cuánto vale acá? ¿Cuál es el patrimonio de este colegio? ¿Cuánto ganan los dueños de este colegio? Puede que el profe no lo sepa. Y el albañil tampoco sabe cuánto está ganando su capitalista. Hay una relación, evidentemente, entre no saber eso, incluso no interesarme, como un problema no mío, cuánto vale todo este edificio que me importa a mí, podría decir yo como carpintero. ¿Sí? Hay una relación entre eso y que Pullman no, sea como una especie de fantasma, sea invisible. Entonces, al final, el gran empresariado invisible, y por eso, compañeros, creo yo que en parte, volviendo a la pregunta del secretario, es que en parte, en la medida en que el gran empresariado es invisible, el modelo de desarrollo no aparece como un problema urgente. Lo que aparece es el político. Entonces vamos a discutir derecho. No sé, hay algo ahí. Habría que, obviamente, tratar de especificarlo y localmente también, por cierto, porque esto va a variar. Pero hay un elemento de por qué el gran empresariado se vuelve invisible, y en la medida en que el gran empresariado se vuelve invisible la clase, el criterio de clase, las clases sociales, y se vuelve invisible el problema del modelo, de la política económica. ¿Sí? Entonces yo intuyo que necesitamos más educación, no intuyo que hay capital puesto en educación. Como que eso no me importara. ¿Sí? Algo así. Si por ejemplo, esto que estamos hablando del cuánto vale el edificio o cuánto vale la escuela, si uno ve, por ejemplo, cuánta plata hubo en el primer retiro de la AFP. Si hacemos una encuesta en la Feria Libre, ¿quién sabe cuántos ceros son esos? Porque pareciera que ya llegando a 7, 8 ceros, como que la conciencia común y corriente se le van los otros ceros. Una cosa... No es lo típico, se dice, no, es que tal fortuna, ese tipo tiene 20.000 millones, después nadie sabe si eran millones de pesos, de dólares, etcétera. Como que hay una especie de insensibilidad respecto al volumen de los recursos cuando son nacionales. Porque en realidad lo que se habría de ver ahí es que cuánta plata necesitamos para tener mejor educación. Nosotros tendríamos como pueblo que está haciendo una nueva constitución, obviamente, saber esa cifra. Así como sabemos cuánto vale el kilo de pan, cuánto vale la producción agrícola de trigo en el año. Me pareciera que eso como que ya te empieza como a resbalar, ¿sí? Nosotros como que ya no es tan importante, como que eso lo tiene que ver otro. Bueno, en parte lo ve otro, que es el empresariado, que es el dueño de todo el trigo, ¿sí? Por cierto. Bueno, no sé, compañero, si con eso como que... A mí me quedó claro, gracias. A mí me quedó claro. Ya, compañero. No, evidentemente una discusión más larga, por cierto. Sí que hemos estado bastante rato conectados, compañeros, pero ha sido sumamente interesante todo, incluso lo que han planteado los compañeros como pregunta. Yo quisiera solamente plantear de que la derecha está en esta discusión planteando también algunas soluciones, ¿cierto?, dentro del sistema y dentro de cómo está la Constitución en estos momentos, que aparentemente van podríamos estar incluso de acuerdo, ¿no? Y de hecho algunas cosas las planteamos nosotros. Por ejemplo, el hecho de que la solidaridad puede plantearse la descentralización del país, ¿no? O hacer una correspondencia muy estrecha entre lo público y lo privado, ¿no? Yo lo he leído en las posiciones de la derecha. La cooperación entre las personas, ¿no? Y la regulación, ¿cierto?, de las prácticas abusivas. Esas cuestiones las plantean en las cuales nosotros seguramente podríamos estar de acuerdo, si no lo estudiamos profundamente. Y una cuestión que me gustaría que muy corto, compañero, planteara, que me interesaría mucho, es cómo toda esta situación se coincide, digamos, con nuestras teorías. Yo tengo entendido que Marx planteaba, digamos, que el Estado es una especie de máquina, ¿no?, de opresión de una clase por otra, según los intereses que la representan.
¿ah? Más o menos así es la idea, digamos. Me gustaría que usted con su conocimiento nos pueda aclarar. Y la otra cuestión es que sería interesante también en qué nos ayudaría, por ejemplo, a los compañeros de leer a Lenin en el Estado de la Revolución, ¿no? Que son las obras, digamos, que contienen muchas de las ideas que nosotros estamos viendo. Y por último, para no hablar más, es que yo les digo a los compañeros que yo poseo más o menos 12 documentos que podrían interesarles si ellos quieren ser, para que se los envíe, ¿no? Algunos voy a enumerarlos, por ejemplo, tengo de Atria, de los ejes programáticos respecto de la Constitución. Después hay una edición de la USACH del año 2019 de un glosario sobre Constitución abreviado. Después tengo el programa de la UP, que también plantea cuestiones de ¿cómo se llama?, de la Constitución, digamos, de lo que debería contener la Constitución. Después tengo propuestas contenidas por una nueva Constitución del Partido Comunista. Tengo un estudio bastante avanzado, son 281 páginas de una propuesta constitucional del CEP, ¿no? Que es un centro de estudios públicos, ¿no? No sé qué ideología tiene. Después está el proyecto constitucional de Allende, que también... tengo el proyecto constitucional de Allende. Tengo unas propuestas para una nueva constitución de un abogado que se llama Boris Navia, que era, yo lo conozco porque trabajaba en la Universidad Técnica del Estado en mi tiempo. Después hay una proposición a la candidata a presidenta Bachelet, el 2015, ¿no? Ya era presidenta, de una nueva constitución del Partido Comunista, ¿no? Que son bastantes páginas. Y así, tengo otros documentos que podrían ser interesantes, y esto es porque yo hace mucho tiempo atrás, cuando estábamos en este proceso constitucional de la compañera, de la presidenta Bachelet, mi célula me hizo preparar un tremendo documento, digamos, en lo cual yo analicé, digamos, varias cuestiones respecto, primero, el proceso constitucional que se estaba produciendo, planteé las falencias que tiene la Constitución actual, desde el punto de vista nuestro, después también proposiciones que debería contener la Constitución. Todas esas cuestiones las planteé a la célula. En ese tiempo no le dimos demasiada importancia. Compañero. Sí. La pregunta que le hice, ideológica, digamos. Sí, sí. Muy corto para que no aburriera a los compañeros. Sí, no, bueno. Fundamentalmente el punto es el punto es que los seres humanos solo son concebibles en comunidad. ¿Sí? El ser humano es la comunidad humana. ¿Sí? Y la comunidad humana está compuesta de individuos. Desde otro punto de vista, el ser humano es el individuo. Y el individuo se agrega a otros individuos. ¿Cierto? Y todas esas corrientes que llamaríamos idealistas siempre van a compartir esta idea de que el ser humano es el individuo. ¿Sí? Eso es tanto Tomás de Aquino como Rousseau, ¿sí? o como Voltaire, etc. O no sé, hoy en día Dworkin o Rawls, y todo ese tipo de filósofos coetáneos. ¿Sí? Bueno, entonces, la comunidad humana, entonces, para existir produce. Y como produce, se apropia de lo que está produciendo. Porque a la comunidad humana, si uno lo ve, ¿no es cierto?, nadie le regaló nada. ¿Sí? La comunidad llegó ahí, se instaló, digámoslo así, por puramente iniciativa de ella. ¿Sí? ¿Quién le regaló la China a los chinos? Podría decir alguien, ¿no es cierto? O etcétera. ¿No es cierto? O a quién se la compraron los chinos. No, y no hablo de los chinos de ahora, estoy hablando de, no sé, etcétera, del neolítico, del paleolítico. ¿Sí? Dicho sea de paso, ¿no es cierto?, nuestra existencia como especie, en 2/3 más o menos, casi 3/4 de nuestra existencia en el planeta, registrada por la arqueología, es paleolítico, por si acaso. O sea, todos nuestros ancestros eran gente que vivía en un lugar y después se iba de ese lugar. Obviamente no se iba al otro día, ni al otro año. Podían irse 3 generaciones después o 4, pero la cosa es que se movían. ¿Sí?
esto de quedarse en un lugar es como de ahora. Pero tanto en el Paleolítico como ahora, en la comunidad hacía lo mismo, que es que se declaraba productora y por lo tanto se apropiaba de la naturaleza. Y por lo tanto, por eso es que Marx dice que la producción es propiedad. Eso. Entonces, ¿tu propiedad sobre qué en este caso? Sobre los medios de producción. En este caso, la tierra, que fue siempre lo más básico, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la lucha de clases consiste en que la comunidad se ha dividido en un grupo que aparece como propietario de los medios de producción y por lo tanto se declara él como la comunidad misma. ¿Sí? Ese grupo, que es una clase, dice yo soy la comunidad. Y eso es el poder político. ¿Sí? Y el otro grupo, que no es propietario, que solo es productor, aparece como, en este sentido, sometido por esa clase que es la propietaria. ¿Sí? Entonces, hablamos de lucha de clase y hablamos de explotación porque la clase propietaria hace que la clase productora trabaje para ella. ¿Sí? Entonces, tú trabajas en cualquier sociedad que esté ahí en clase, el que trabaja y no tiene medio de producción, trabaja para el dueño de los medios de producción. ¿Sí? Y en eso consistiría la explotación del hombre por el hombre, como decían los viejos comunistas que no eran feministas. Decían nombre con mayúsculas, serían otra cosa. Entonces, esa es más o menos la situación. Y bueno, claro, entonces en ese sentido, ¿qué es el Estado? El Estado no sería más que la monopolización de la capacidad que tiene la comunidad de decidir sobre sí misma, de autodeterminarse. Esa capacidad de la comunidad aparece monopolizada por los propietarios en algo que se llama Estado, que sería en este sentido esa capacidad, pero la capacidad per se no es el Estado. Por eso Marx dice que la extinción de las clases es la extinción del Estado, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que el Estado no es el poder político en sí mismo, porque el poder político sería el poder de la comunidad sobre sí, o sea, la capacidad de autodeterminarse. Obviamente, antes que existiera el Estado, ya existía esa capacidad de autodeterminarse. ¿Sí? Por lo tanto, se da a entender de que si se extingue el Estado, esa capacidad de autodeterminarse también permanece, no obstante. ¿Sí? Entonces, el Estado, como es la monopolización de esa capacidad por parte de la clase propietaria, el Estado, en ese sentido, obviamente, es la asamblea de los propietarios, y en ese sentido es una dictadura de los propietarios. O sea, cuando Marx dice que la historia de la lucha de clases, está diciendo que es la historia de las dictaduras. Porque ninguna clase propietaria va a consentir que decida la clase que es productora solamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la clase propietaria es propietaria a condición de que el otro trabaje para él. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la palabra dictadura supone monopolio. Eso es una dictadura. O sea, Roma va a ir a la guerra. ¿Quién decide si Roma va a la guerra? El Senado. ¿Y quién es el Senado? Los dueños de la tierra. ¿Sí? Entonces, el dueño de la tierra ha decidido, o sea, él dictatorialmente ha decidido ir a la guerra, y a ti como no propietario lo que te cabe es ir a la guerra, porque te lo manda la ley. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la ley siempre a la vez va a ser expresión de ese monopolio o de esa dictadura. Eso, compañero, yo creo que es lo que se podría como decir en términos muy generales, y en ese punto el libro este que se llama El Estado de la Revolución es un libro sumamente amable, se lee de un tirón, ¿sí? Porque en términos estrictos Lenin casi no está planteando ninguna formulación propia en ese libro, que es casi un libro como de citas. Si uno lo ve así como en términos de estilo de libro, es un libro que más bien va ordenando citas y Lenin las va comentando de un modo muy escueto. ¿Sí? Es casi un libro como de apuntes de Lenin. Más que un libro de formulación de, como podría ser, no sé, otros textos como puede ser clásicamente El Estado de la Revolución, por ejemplo, perdón, El Desarrollo del Capitalismo en Rusia, que es una tesis de Lenin de él. ¿Sí?
En cambio, este libro no, por eso en ese sentido un libro muy fácil de leer, que es muy amable, está escrito de hecho para que sea leído masivamente. Es un libro que Arabella escribió apurado, ¿no es cierto? Lo escribió casi en medio del desarrollo de la Revolución Rusa, probablemente tal. De hecho, en el prólogo dice, dejo de escribir esto porque tengo que hacer la revolución, algo así, ¿no? Pero bueno, eso, compañero, se podría decir respecto a ese libro, que claramente es un libro que se lee muy rápido y fácil. Había un compañero que estaba diciendo algo en el chat, ¿no? El compañero Luis. El compañero Luis como no lo veo, perdón, por eso no caché, ya. Eso, no sé, compañero Fideromo, si quiere usted profundizar algún aspecto. Yo se estaba pidiendo tus datos. Creo que le vamos a pedir a Fide que después los comparta con Luis, es que es nuestro encargado electoral, en verdad. Ya, compañero. Yo, debido a la hora, creo que hemos estado, y podemos estar mucho más rato conversando, creo. Justamente. Pero en honor al tiempo, nos queda la labor de organizar la próxima escuela y convencer a más compañeros que participen. Por eso yo digo siempre esto de estas conversaciones que tenemos con el compañero Max, que nos aclara bastantes puntos y conceptos que están dando vuelta, pero que lo lleva bien a la tierra, digamos. Por mi parte creo que por ahí estaríamos. Fideromo, no sé. No sé, yo solamente quisiera agradecer realmente efusivamente al compañero Max, que tiene la tremenda voluntad de realizar esta escuela, estas charlas, ¿ah? Porque que nos ha ayudado un montón a nosotros a formarnos ideológicamente y además a aterrizarnos a lo que está sucediendo en nuestro país. Y yo lamento realmente que el interés no crezca respecto de nuestra militancia, ¿no? Incluso hoy día nos vimos disminuidos con respecto a la presentación anterior. Vamos a seguir insistiendo porque yo creo que es la única forma de seguir adelante, ¿no? También cuando luchamos en la calle es lo mismo. A veces vamos para atrás 2 pasos y después uno para adelante, ¿no? Entonces, vamos a seguir insistiendo, compañeros, y agradezco de nuevo su tremenda voluntad para realizar esta acción. Creo que con eso podríamos dar por terminado. ¿Alguien quisiera dar un comentario? Carreño está levantando la mano. Ah, no está levantando la Se mano. ve tu mano ahí. Se ve tu mano. Bien. Entonces daríamos por terminado esta sesión, compañeros, y lo esperamos en la próxima y por favor,